que si va a ir de una vez, porque después del jueves ya va a costar $80 y ya no va a haber playera. Así es que en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra esta noche y vamos a ver unas cosas que quiero dejarles, ¿verdad? El hermano Jesús tocaba el punto acerca de la visión. Y es lo que queremos cada día, que la iglesia entendamos la visión que hay en Manantial de Vida, ¿verdad? Saber cuál es la visión y cuál es la misión que tenemos para esta iglesia, y para eso Dios la ha plantado, ¿verdad? Dios tenía sus propósitos bien definidos. Jesús vino a edificar una iglesia a este mundo, ¿verdad? Una iglesia con propósitos para alcanzar, ¿verdad?, a todos los perdidos y salvarlos. Ese era el objetivo del Señor y la iglesia, ¿verdad? En el día del Pentecostés, ahí nació la iglesia. En aquel día, en el capítulo 1, verso 4 o el 5 de Hechos, dice la palabra, Jesús les dijo: y no se muevan de ahí hasta que no sean revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y ya para el capítulo 2 de este libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí nace la iglesia de los 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí comienza la iglesia, ahí comienza la misión de la iglesia en el nombre del Señor. Y uno de los objetivos principales que Jesús le encomendó a la iglesia fue la unidad. Desde el principio, si usted ve ahí en el verso 4 de Hechos 1:4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo a ellos: no se vayan, estén aquí juntos, porque la unidad es lo más importante para que la iglesia pueda tener éxito. Lo repito, la unidad es la parte más importante para que la iglesia pueda ser una iglesia exitosa. Si no hay unidad, hermano, no se puede llegar muy lejos. La Biblia dice que es mejor 2 que 1. Porque si uno se cae, el otro lo va a levantar. Es mejor 2. Por eso los matrimonios, ¿verdad? Las personas, la mujer, el hombre se casan porque es mejor 2 que 1. Y esto acerca de la unidad es lo que Jesús siempre les enseñó a los discípulos. Los preparó por 3 años y medio, los estuvo preparando, equipando, enseñándoles. En la gente que Jesús traía había hombres, usted lo sabe, hombres de un carácter muy fuerte, hombres que tenían fácil se airaban, fácil querían pelear entre ellos, y Jesús tocó que trabajar con ellos para irlos llevando poco a poco a sus propósitos que Jesús tenía. Y él siempre Jesús les hablaba de la unidad. Y hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, San Juan 13, 34, y ahorita vamos a regresar a lo que queremos enseñar. San Juan 13, 34 y 35 dice la palabra: un mandamiento nuevo os he dado. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros. ¿Cómo era este mandamiento? El amor, ¿cómo era el amor que Jesús pedía? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vea cómo Jesús era su objetivo principal de él era unir a esos 12. Que estos 12 comenzaran ellos a ser uno, así como el Padre y Jesús eran uno. El mandamiento nuevo que Jesús les daba no era un mandamiento de un amor superficial, sino era un mandamiento de un amor sacrificial. Que te sacrifiques por tu hermano, que veles por tu hermano, que ayudes a tu hermano. Porque hay personas
que decimos amar, pero solamente de labios. Miramos la necesidad y no nos preocupamos. Y decimos amar al hermano. Decimos que estamos con él. Si el hermano viene a usted y le dice, hermana, hermano, tengo necesidad, a veces le decimos, vamos a orar a Dios para que Dios le ayude. Pero si usted le puede ayudar, ¿por qué no lo ayudamos? Ese es el mandamiento nuevo. Ese es el mandamiento que Jesús dice, un mandamiento nuevo les he dado. Y este mandamiento es dar todo el uno por el otro. Que nos amemos. Entonces la unidad, hermanos, será la que va a traer el éxito a la iglesia. La unidad es la que nos va a llevar a hacer o llevar a cabo los objetivos que tenemos, la visión que nosotros tenemos para esta iglesia. Necesitamos cada día amar a Dios con todo el corazón. Si amamos a Dios, amaremos la obra. Si amamos a Dios, vamos a amar a vuestros hermanos. Y no solamente como Jesús dijo, Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Vean lo que dice Corintios. Entramos ahora sí a la palabra. Primera de Corintios 1, versículo 10. Lo que pide Dios, ¿cómo debemos nosotros, la mentalidad que debemos tener? Cuando lo tenga me dice un amén. Dice el verso 10, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está pidiendo, está rogando, pidiéndole a los hermanos de esta iglesia de Corinto que debemos estar unidos en una misma mente, que todos hablemos lo mismo, el mismo lenguaje dentro de la iglesia, porque el propósito y claro y definido en la iglesia debe ser el objetivo por lo cual Dios nos ha llamado. Por lo cual Dios es lo que quiere, porque, vuelvo y repito, la unidad nos va a llevar al éxito. La unidad nos va a llevar a tener las bendiciones. Dios, quien siendo el creador del universo, hermano, Él siempre con la Trinidad estuvieron trabajando en unidad. Vean lo que dice el libro de Proverbios 8, 27 al 30. Proverbios 8, 27 al 30, dice la palabra: cuando formaban los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmabas los cielos arriba, cuando afirmabas las fuentes del abismo, cuando ponías al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecían los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Está hablando de Jesús, está hablando de la sabiduría de Dios. Cuando tú hacías todas las cosas, ahí estaba yo. Cuando le ponías límites al mar para que no se saliera, yo estaba ahí. Entonces siempre la unidad ha llevado, hermano, a que pueda haber mejores resultados. Por eso Pablo dice que debemos todos hablar una sola cosa, en otras palabras, tener el mismo lenguaje entre nosotros. Y esto nos va a llevar, porque dice la Biblia, vamos a Mateo 12:25, San Mateo 12:25, vean lo que dice la palabra, y son palabras de Jesús.
Dice el pasaje: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea que si en un hogar hay división, hermano, esa casa tarde que temprano se va a caer, se va a derribar. Y Marcos lo presenta en el capítulo 3, verso 24. Marcos lo presenta en dos versículos diferentes. En el capítulo 3, verso 24 y 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y el 25 dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, para que haya bendición y haya éxito en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, debe haber unidad. Debemos estar unidos siempre, hermano. Que velemos por las necesidades del pueblo, que miremos las necesidades en las cuales nosotros como iglesia estamos pasando, que no ignoremos, que no pasemos por alto, sino que siempre estemos al tanto. Lo primero que Jesús, en el capítulo que leímos 1:10 de San Pablo de Corintios, es la unidad. Vuelvo y repito, la unidad nos llevará a tener éxito, a ser prosperados, a ser bendecidos. Si hay unidad en la iglesia, lograremos los objetivos que nos hemos trazado. Si no hay unidad, no vamos a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir deteniendo, hermana Violeta, en estar asistiendo a los problemas de la gente. Mire, los líderes son para traer soluciones, no para traer problemas. Los líderes, para eso Dios los puso, para ayudar, no para decir y después venir con el pastor a la oficina que el hermano se rebeló contra un ujier, porque el ujier dijo: muévase para él, no quiso, era un líder de la iglesia. Y eso ha pasado. A veces tengo líderes allá con el líder de ujieres. ¿Y qué pasó aquí, hermana? Pues el hermano se molestó porque le decíamos que se moviera para allá y no quiso. Ah, pero él es un líder y cuando él quiere que lo escuchen, entonces sí quiere que le hagan caso. Entonces es importante, hermano, que nosotros como líderes debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, como líderes estamos para llevar soluciones, no para llevar problemas. Una vez que los líderes saben trabajar en el área que le toca hacer, ese trabajo al pastor le va a ser más liviano, le va a ser más fácil. Si todos como directivas, como equipos, hermano, hacemos las cosas que se nos han encomendado, hoy el trabajo será más fácil. Todo será mejor, no va a haber tantas preocupaciones, al contrario, solo llamaremos ciertos hermanos para dar ciertos reportes y la gloria de Dios estará con nosotros. Es importante, entonces la unidad siempre nos va a llevar a las bendiciones. Entonces miren, nosotros como iglesia debemos cada día ser más unidos. Hay hermanos, hay familias aquí, hermanos, que están pasando necesidad. Acerquémonos a ellos. No ignoremos, no nos demos la vuelta, ignoremos las cosas, platiquemos, decía el hermano. Y también Bonnie decía, allí entre nosotros platicando nos damos cuenta a veces las situaciones que los hermanos están pasando. Pero solamente ignoramos, pasamos por alto, jamás sabremos. Y es importante, y a eso Dios nos ha llamado a la unidad, hermano, para hacer una iglesia con propósitos. La visión no se podrá llevar a cabo. La bendición, mire, ¿cuántos años se llevó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué se llevaron 40 años? Por rebeldes. Pudiendo llegar
Oiga, en unos días estaban en las orillas de Jericó. En unos días estaban cerca de la bendición. Pero por la rebeldía, hermano, por no ponerse de acuerdo, Dios, dice la Biblia, que los regresó otra vez al desierto. Y allá andaban dando vueltas. Y no creemos, y queremos agua, y tú nos dijiste, nos ibas a sacar, y nos ibas a llevar, y estamos mirando que nada ha pasado, vuestros hijos se van a morir, y estaban todo el tiempo dando problemas. Pues Dios los trajo dando, ¿cuántos años? 40 años. 40 años, hermano, cuando en 40 días podían haber entrado a la tierra prometida. Un día por año Dios los trajo dando vueltas. ¿Y qué pasó con esa generación? ¿Se acuerdan? No entró. Así es que si alguien todavía no ha entendido la visión de manantial de vida, te la vas a perder. Te vas a morir. Y no vas a ver por qué. Porque Dios, mientras no nos pongamos de acuerdo, no se va a llevar a cabo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Porque cuando la gente se pone de acuerdo, miren lo que logra la gente, hermano. A veces son logros erróneos, como en este caso. Ahorita se lo explico. Logros erróneos de esta gente. En el capítulo 11 del libro de Génesis, versículo 1 al 6. Escuche bien, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, ¿qué dijeron? Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué dijo Jehová, hermano? He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces ellos estaban decididos. Su mente de ellos era edificar una torre, una ciudad primero, y después una torre cuya cúspide llegara al cielo, por si acaso, hermano, ellos hubieran de ser esparcidos. Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Dios había hablado con ellos, Dios les había dicho, hermano, en el capítulo 9, versículo 1, vean lo que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos querían hacer la torre y la ciudad para que no fueran esparcidos. Y Dios les había dicho, tienen que llenar toda la tierra. Ellos dijeron, no, vamos a hacer una ciudad solo para nosotros. Eran las nuevas generaciones después del diluvio. Vamos a hacer una ciudad solo para nosotros. Por si acaso que tengamos que ser esparcidos, aquí tenemos. Cuando Dios les había dicho, tienen que esparcirse. Estaban ellos unidos, pero erróneamente, o en otras palabras, estaban haciendo las cosas mal. Ahora, al hacer la torre, ¿cuál era el objetivo? Al hacer la torre, dice que iban a hacer con
asfalto y con ladrillo. ¿Para qué el asfalto? Porque el asfalto, usted sabe que, ¿se acuerda cuando la mamá de Moisés, qué hizo la calafateó con asfalto? Y el asfalto, ¿sabe para qué sirve? Para que no entre el agua. Entonces vean la mentalidad de ellos. Hagamos una torre, cosamos ladrillo y dice, y el asfalto va a ser en lugar de mezcla, lo vamos a mezclar por si acaso Dios trae otro diluvio. Pero Dios ya les había dicho en el 9:11, vean lo que dice Dios, el pacto que había hecho Dios en el 9:11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. ¿Con qué? ¿De qué? De diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es más, Dios les dijo, les pongo una señal. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Verso 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué está diciendo Dios ahí, hermanos? Que la tierra no va a ser destruida por agua, por diluvio. Pero ellos dijeron, hagamos una torre, la vamos a usar este material, ¿verdad? El asfalto lo vamos a usar para si en caso que Dios quiera mandar otro diluvio, pues tenemos la torre y no hay ningún problema. Ellos estaban unidos haciendo las cosas, pero las estaban haciendo mal. Y a veces, hermano, como equipo, como iglesia, a veces pensamos que como equipo estamos haciendo las cosas bien y a veces las hacemos mal. Y a veces Dios no se agrada. A veces Dios tiene que desechar ciertas cosas, y eso es lo que Dios anhela, lo que Dios quiere es que siempre haya una unidad. Aquí Dios miró el corazón de esta gente y dijo, ellos están determinados. Ellos van a lograr lo que se están proponiendo. Entonces, una de las cosas que nosotros para hacer una iglesia con propósitos definidos es que debemos estar unidos. ¿Y qué es la unidad? ¿Qué significa la unidad? La unidad es algo que no puede dividirse. La unidad es algo en lo cual hay seguridad. Cuando estamos unidos, estamos seguros, hermano. Sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es el objetivo. Sabemos cuáles son las metas. Sabemos cuál es. Todo lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un mismo propósito para gloria de su nombre. Entonces, número 2, esta gente estaba determinada. ¿Hasta dónde quieren hacer la torre? Hasta el cielo. Ahora, eso iba a ser imposible, pero ellos se habían determinado. Ahora, Dios al mirar, dijo Dios, descendamos y confundamos sus lenguas. Porque todos ellos estaban con el propósito y estaban ahí. Entonces había una determinación en ellos, hermano. Y como nosotros como iglesia nos hace falta determinarnos a hacer la obra de Dios, hermano. Que caminemos, que avancemos como iglesia en una misma unidad, con un objetivo bien claro de lo que nos hemos propuesto, de lo que nos hemos trazado. O sea, cosas, cuando hay unidad, nada nos va a poder detener, porque Dios habita en medio de la unidad, en medio de su pueblo. Dios siempre va a estar ahí, porque Jesús mismo dijo, un mandamiento nuevo les he dado, que se amen los unos a los otros. Que den ustedes, la determinación es muy importante. Vamos a Nehemías capítulo 4 versículo 17. Nehemías, antes de Job, antes de Esther, adelante de Crónicas,
determinación. 4:17 dice la palabra, y lo leyó el hermano: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué tenían? La espada. Estaban determinados ¿a qué? A levantar un muro. Ellos se propusieron. Nehemías, desde el capítulo 1, léalo después usted en casa, se van a dar cuenta que el objetivo de Nehemías era ir a Jerusalén y levantar el muro para proteger la ciudad. La ciudad estaba quemada, la ciudad estaba tirada, la gente estaba sufriendo. Todos los que habían regresado del cautiverio, usted se va a dar cuenta que toda esa gente estaba en mal. Y Nehemías le entró la preocupación, y Nehemías va con el rey. El rey le pregunta: ¿qué te pasa? Y él dijo: en mi tierra hay una devastación. Todo está tirado, todo está quemado. Los sepulcros de mis padres están abandonados. Y el rey le pregunta: ¿y qué sugieres? Que me des permiso de ir. Y eso es lo que se necesita, hermano, que se levanten las manos y que digan: heme aquí. Aquí estamos. Si nos proponemos, estamos, gloria a Dios, porque he visto el mover del Espíritu Santo aquí en Manantial de Vida, y necesitamos ponerle mucha atención a la palabra de Dios. Dice el libro mismo de Nehemías en el capítulo 8: y ponían el oído a la palabra de tal modo que entendiesen lo que se estaba leyendo. Y cuando el pueblo comenzó a entender esa palabra, el pueblo comenzó a llorar, hermano. Porque cuando usted entiende la palabra, usted dice: wow, de veras que no he hecho nada de lo que Dios me ha dicho que haga. No podemos ser creyentes. Yo siempre digo, acabo de reunirme con una familia esta semana y le digo: necesitamos levantarnos, necesitamos decir: aquí estamos, vamos a levantar la obra, porque esta obra, hermano, no es de ninguno de nosotros, la obra es de Dios. La obra es del Señor, y todo lo que usted haga no lo hace para el hombre, lo hace para Dios. Todas las cosas que hacemos. Entonces no podemos estar sentados, no podemos, hermano, permanecer solamente como miembros de la iglesia, ser parte de la iglesia, pero solamente un número más. Usted no es un número más. Nehemías dijo: voy a ir y voy a edificar ese muro. Ahora, en medio del trabajo siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber problemas, va a haber críticas. Mira, el hermano va llegando y esto y lo otro. Mira, la hermana, mira, que siempre va a haber de todo, hermano. Pero usted no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para Dios. Y el que se encarga de pagarle a usted va a ser Dios. El que le va a dar la fuerza va a ser Dios. El que le va a dar la fortaleza va a ser Dios. El que lo va a bendecir va a ser Dios. Es Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él. En agradecimiento por la salud, por la vida, por la familia, por el trabajo, por el hogar, por el pan que tenemos. Lo menos que podemos hacer es algo para gloria de su nombre. El 6:15 de Nehemías. Nehemías, desde el capítulo 1 se prepara para ir a Jerusalén, para poder levantar ese muro. Pero empezaron los problemas, empezaron las crisis. En el capítulo 4, versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro. Busque ese pasaje ahí, por favor. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció. Una cosa es que la gente se enoje, otra cosa es cuando están furiosos, enfurecidos, que hasta se muerden solos y están enojados. Se enfureció en gran manera e hizo escarnio contra los judíos. Pero Nehemías dijo: no hay ningún problema. Si él se enoja, que se enoje.
yo vine a levantar un muro. Y Nehemías, hermanos, se propuso en el corazón, ¿verdad? Y comenzó a juntar a los ancianos y comenzó a hacer lo que él tenía que hacer. Dice la palabra que aunque muchos hermanos, vea el 4:10, de ahí mismo en Nehemías, muchos se cansaban, dice la palabra, y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos edificar el muro. O sea, ellos ya estaban asustados por lo que Sanbalat y Tobías, ellos estaban las amenazas que habían traído al pueblo, y ellos dijeron: es mucho el escombro, no vamos a poder. Y Nehemías les dijo: hermanos, no se preocupen, la obra es de Dios. Y Dios lo va a hacer. Y él, dice la palabra, que él se propuso en el corazón, hermano. Y en el capítulo 6, versículo 15, vean lo que dice el verso 15. Fue terminado pues el muro, ¿en cuántos días? ¿En cuántos días? En 52 días levantaron el muro. O sea, y aún todavía, cuando se levanta este muro, viene Sanbalat, vienen los enemigos y le dicen: ese muro está débil. Si una zorra se sube a ese muro, lo va a derribar. Hermano, las cosas que son de Dios, nadie las puede derribar. Las cosas que son de Dios, por más que vengan las pruebas, los ataques, las persecuciones, las crisis, los vientos fuertes, huracanados, por más fuertes que sean, cuando las cosas son de Dios, jamás. Gamaliel le dijo al concilio, cuando agarraron a los discípulos, me parece en el capítulo 4 de los Hechos, que Gamaliel, el maestro de la ley, un hombre venerado, les dijo: si esto es de los hombres, esto se acaba, pero si es de Dios, van a estar peleando contra Dios, y a Dios todavía hasta ahorita no ha habido quien le gane. Entonces tenemos la bendición, manantial de vida, tenemos la bendición de tener a Dios de nuestra parte. Tenemos a Dios, y Dios es el que nos va a guiar, el que nos va a llevar, y el que vamos a poder edificar en lo que Dios nos ha mandado, la visión que Manantial de Vida tiene. Claro que va a haber crítica, va a haber gente que va a decir: ay, el pastor solamente dice no, yo lo digo porque la palabra me respalda por lo que Dios nos ha mostrado en el nombre del Señor. Y si Dios está levantando varones en el nombre de Cristo, que allá mismo en el campamento muchos de ellos dijeron: pastor, aquí estamos, aquí están mis manos, aquí están mis fuerzas para poder llevar a cabo esta. Oiga, hermano, si nos unimos, no solamente vamos a poner la cerca, vamos a edificar lo que Dios nos ha dicho que edifiquemos en el nombre de Jesús. ¿Cree usted? ¿Usted le cree a la palabra? ¿Usted cree que si en la unidad, dice un dicho por ahí, que en la unidad está la fuerza? Esta gente dice la palabra que unos hermanos con una mano agarraban la pala y con otra mano agarraban la espada. O sea, estaban alertas, hermano. Entonces la unidad, diga conmigo, la unidad. Sabe que a veces dentro de la iglesia, mire, y allá en el campamento lo tocamos, ¿verdad? Dijimos: hermano, conózcanse. Porque dentro de la iglesia, mire, aquí hay hermanos, hermanas, que ni siquiera nos saludamos. Se acaba el culto y se van. Es más, si yo levanto a alguien de aquí y le digo: dígame cómo se llama la hermanita que está ahí, no vas a ver. ¿Lo practicamos? ¿Quiere que lo practiquemos? A veces no sabemos. Oiga, si fuéramos una mega iglesia, hermana Irma, si así somos un puñito. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se acaba el culto y salimos corriendo. Y no platicamos con los hermanos. ¿Qué dice el Salmo? Pero sí, no sabemos el Salmo 133. ¿Qué dice el Salmo 133?
Hermano, a mí póngase de pie y creo que se lo sabe de memoria, ¿no? ¿Cómo, el verso ese, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno es salirme rápido del culto cuando acaba. Cuán bueno y cuán delicioso es, hermano, tan bonito que es platicar con los hermanos. Yo con Ariel y con Sandrita ni en cuenta. Oiga, nos fuimos a Guatemala y son personas que les fluye la miel. Y nosotros perdemos muchas bendiciones. Lo decía el hermano Boni, perdemos bendiciones a veces con hermanos. Usted puede ver al hermano Jesús calladito, al hermano Jorgito, pero cuando usted platique con ellos, usted se da cuenta, hermano, lo que hay en los corazones de ellos. Pero no sabemos. La hermana aquella, como la que se sienta ahí, solamente de banca sabemos. El hermano aquel que se sienta allá en aquella orilla, que tiene barba. A veces, vuelvo y repito, ni sabemos cómo. Hermano, necesitamos tomarnos un tiempecito. Un tiempecito cada servicio. Usted no sabe cuál es la carga que a veces los... Mire, hay hermanos que a veces vienen con cargas que un abrazo les va a saber dulce. Yo le di un testimonio hace tiempo donde había una persona, una maestra, que el muchacho, un muchacho cristiano jovencito de la high school, llegó y le dijo, maestra, le puso la mano en la espalda y le dijo, todo va a estar bien. Él sin saber, pero le dijo, todo va a estar bien. Al siguiente día, cuando la maestra llega al salón y lo ve y le agarra la mano y le dice, ¿qué traes en tu mano? Le dijo, ¿por qué? Dice, porque yo tenía 2 semanas sin poder dormir. Y ayer que tú me pusiste la mano, sentí que algo cayó de mi cuerpo. Y este día es el primer día de 2 semanas que he dormido como una criatura. A veces una palmadita, hermano. Pero el problema está allí, que no nos tomamos el tiempo. Pudiera decir, ahorita le voy a dar 1 minuto para que... Pero ya van a ser las 9. ¿Cómo se van a lograr los objetivos, hermano Jorge? La unidad. ¿Cómo nacen los niños, hermanos? Ay, me lo trago la cigüeña, por favor, hermano. O el pato Lucas. Porque hay unidad. La unidad hace la fuerza. La Biblia dice, 1 de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Entonces necesitamos, hermano, no se enfoque en los de siempre, enfóquese en los que no ha saludado usted. Yo le digo a las directivas, y ahí están las hermanas, los jóvenes y los varones, yo les digo, hermano, cuando venga gente nueva, no se quede platicando con los hermanos de la iglesia, váyase rápido y platique con ellos, para que la gente pueda sentirse a gusto, para que la gente pueda. Entonces Nehemías lo que hizo, él estaba bien claro, bien definido, que el muro se iba a levantar. Había burlas, había esta gente que estaba Sanballat y Tobías y todos ellos, hermano, estaban en contra de él, pero él dijo, no hay problema. Él oraba a Dios para que Dios le diera sabiduría, para que Dios le diera dirección, y él iba con el pueblo, hermano Marcelo, iba con el pueblo y le decía, hermano, vamos a lograrlo, lo vamos a hacer. El equipo de Judá, o la tribu de Judá, dice la palabra que ellos dijeron, es mucho el escombro y no vamos a poder. Nehemías dijo, todo lo podemos, Dios. Y entonces eso es lo que nos va a llevar a la bendición, nos va a llevar al éxito. Y vuelvo, repito, he visto como Dios en estos días ha estado moviéndose bonito en la iglesia, y Dios está glorificando. Hermano, estemos preparados para lo que viene de parte de Dios para la iglesia.
Estemos preparados, estemos listos. Que si llegó gente nueva y ya no hay asiento, levántese usted y dígale, hermano, hermana, aquí está este asiento, siéntese. Pero a veces nosotros mismos no cedemos. Usted miró aquel día, cuando nos unimos con Padre, tocó que poner sillas acá arriba. Y yo le digo, espérese lo que viene, espérese lo que falta. Porque si todos estamos en un mismo sentir, como dice la palabra, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si estamos en un mismo sentir, en un mismo parecer, hablamos el mismo idioma, la misma lengua, oiga, Dios ahí es donde se agrada, porque Dios habita en medio de su pueblo. Y necesitamos comenzar, hermano, a ver, y órale usted a Dios, dígale, Dios, prepáranos para lo que viene en el nombre de Jesús. Y yo creo que Dios, hermano, mire, Dios se está glorificando. Usted ve que ya tenemos montones de arena allá en las orillas, ¿ya miraron? Cuando echamos la grava nosotros, no esta vez, la primera vez, pagamos $280 por cada viaje. A ese hermano León le ordenamos $280. Ahora me llama una compañía y me dice, yo anduve trabajando ahí con ustedes la vez que hicimos ahí el parqueadero y tengo grava. ¿Y cuánto? Dijo, dame $50 por viaje. Le dije, tráeme los viajes que tengas. Dijo, tengo como 30, ya van 20 ahí, hermano. Vamos a empezar. Mire, Dios está rimando y nosotros decimos, wow. Dice un dicho por ahí, si la montaña no va a ti, o si tú no vas a la montaña va a venir a ti. Y Dios nos está diciendo, manantial de vida, despierta. Nos está arrimando las cosas, como dice el dicho, nos está poniendo todo en bandeja de plata. ¿Cómo no adorar a Dios, hermano? Yo como pastor, nosotros como ministerio, veo estas cosas y yo digo, de veras que Dios es maravilloso. Porque esto, cuando Dios está en el asunto, hermano, no importa que unas puertas se cierren, Dios puede abrir otras puertas para que el nombre de Dios sea glorificado. Los objetivos y los propósitos de Dios se van a llevar a cabo siempre y cuando nosotros permanezcamos en unidad. Y la gloria de Dios estará con nosotros, aunque haya burlas, aunque haya de todo. Entonces tenemos, esta gente dice, tenía un solo lenguaje. Ellos hablaban una sola lengua. Acababan de salir del diluvio, del capítulo 11. Acaban de salir del diluvio. Desde el capítulo 6, capítulo 7 empieza el diluvio. Y acaban de salir del diluvio. Solo hablaban un idioma. Solo hablaban una lengua. Ellos se entendían y ellos querían hacer algo. Hermano, aquí todos hablamos un solo idioma. Y al que hable mucho el español, pues ahí le decimos a Wally, interprétales. Pero ponernos de acuerdo, hablar una sola lengua, quiere decir que estemos de acuerdo, en común acuerdo todos, en el nombre del Señor. Que hablemos de la visión, que no haya divisiones. Pablo dice que no haya divisiones entre vosotros. Que siempre caminemos con esa mentalidad de gloria en el nombre de Jesús. Porque lo que más afecta a la iglesia son los pleitos. A veces anda uno allá arreglando los problemas de esta hermana o aquel hermano y esto y uno dice, ¿cómo entre cristianos también? Y la Biblia dice que los peleoneros no van a heredar el reino a los cielos. Es que si usted quiere quedarse, siga peleando. Si usted quiere, hermano, quedarse, pues siga murmurando. Porque la Biblia dice, ni los chismosos. Imagínense, hermano. Y leía al hermano, creo que el hermano Jesús lo decía, más cuando se habla, no de la persona de José Luis, no, del siervo de Dios, hermano. Ahí es donde la gente, a mí, igual que David, a mí me da miedo cuando yo escucho gente que habla mal de los siervos. Me da miedo porque conozco a Dios y sé quién es Dios y sé cómo Dios trabaja, sé cómo Dios actúa. Entonces todas estas cosas, las murmuraciones, los chismes, los celos, las contiendas, todo eso detiene el avance de la iglesia. El pueblo de Israel, vuelvo y repito, ¿cuántos años duró, hermano, en el desierto? ¿Por qué duraron 40? Porque murmuraban.
que hizo Coré, ¿se acuerdan? No solamente puede ser líder. Un día una persona viene y me dice, oh, yo puedo ser pastor. Le dije, gloria a Dios. Todos somos llamados. Hay 5 ministerios, ¿se acuerdan cuáles son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. En alguno de esos 5 está usted, hermano. A ver, los maestros, ¿a cuánto les gustaría ser maestro? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. ¿A cuánto les gustaría ser evangelistas? Levanten la mano. ¿A cuánto les gustaría ser pastores? Miren, nomás 3 personas. ¿Por qué será que la gente no quiere, hermano, a mí ser pastor? ¿Ah? Porque ya saben a lo que le van tirando. Pero no se preocupen, yo le digo, yo no quería ser pastor, pero ahora, después de 20 años, estoy cumpliendo 20 años el próximo mes de mayo de pastor, hermano. Y yo digo que la bendición más grande aquí en la tierra, para mí, después de mi salvación, fue ser pastor. Ni cuando conocí a la pastora. Porque si no dejamos esposa, esposo, hijos por Cristo. Y ahora yo digo, wow, ser pastor es la bendición más grande que puede haber en el mundo. Y gloria a Dios por los pastores que Dios ha levantado en diferentes partes del mundo para preparar a los santos. En alguno de los ministerios está usted, pero usted tiene que decirle, Dios, aquí está mi vida. Y qué hermoso es eso, hermano. Qué hermoso es eso. Por eso todas estas cosas que nos vienen nos van a detener. Por eso el apóstol Pablo, lo leemos el pasaje y terminamos. Después seguiremos 1 Corintios 1:10 para irnos ya en el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba diciendo esto? Verso 11, porque he sido informado acerca de los de Pandel. ¿O no dice así de que no? Acerca de vosotros, los hermanos míos, porque los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 2 edificios, una iglesia, pero a veces estamos. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos llamó a la unidad y el objetivo se va a cumplir cuando nosotros estemos unidos. Y Dios a eso nos ha llamado, porque cuando no hay unidad, ¿sabe qué pasa? Hay frustración, hermano. La iglesia se frustra, la gente se frustra, hasta el pastor se frustra. Cuando no hay unidad, hermano, hay frustración. Estamos, hermano, humanamente estamos frustrados. Mire, para mí los lunes son los días más bonitos en el aspecto de que el domingo fue una bendición. Y cuando amanece el lunes, me salgo allí afuera al patio, me siento y digo, gloria a Dios, porque Dios nos bendijo de una manera muy especial. Pero cuando de repente ¡pim!, cayó un texto, pastor, la hermana Julana, y esto y lo otro, yo digo, santo Dios. Y ya el lunes se tornó en una frustración. Pero qué bonito es cuando, como dijo Jesús, hermanos, el apóstol Juan, amémonos
unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ha nacido de Dios tiene que aprender a amar. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, mire, terminamos. Póngase de pie, póngase de pie. Yo quiero, mire, yo a veces tomo a Pepito y al Johnny. Platico a veces con ellos porque de repente ahí se están como que quieren pelearse entre ellos dos. O Liz, los tres. Y ya yo les digo, nos sentamos con la pastora y les decimos: miren, tienen que aprender ustedes a llevarse bien, a cuidarse entre ustedes, a amarse entre ustedes. El día que no estemos nosotros, ustedes tienen que cuidarse, tienen que protegerse, tienen que velar ustedes por ustedes. Y uno como pastor, nosotros como padre, pero nosotros como padre espiritual, eso anhelamos, hermano, que nos amemos los unos a los otros. Que no salga corriendo del culto porque se va a frustrar y va a pelear con la esposa, con el esposo. Un minuto puede hacer la diferencia. Entonces, mire, vamos a hacer despedidos así, de esta forma. Los de este lado salgan para acá. Busque una persona que nunca la ha saludado o que nunca ha tenido una palabra. Es más, si no sabe cómo se llama, acérquese con alguien que no sepa cómo se llama y pregúntele el nombre. Vamos, 1, 2, 3. ¿Cuál es su nombre? Porque a veces de los nombres no sabemos. Busque a la persona de la cual usted no sabe el nombre, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, que Dios ponga en ustedes paz y tenga de ustedes misericordia. Jehová te bendiga a tu salida y Jehová bendiga tu regreso a casa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.